La ley del perdón. Perdona y serás perdonado. Lucas 6:36. Hay cosas cruciales en la vida que exigen grandes cualidades humanas. Nuestro mayor temor es que el hombre no pueda satisfacer la demanda actual. La falta de un gran equipo de personajes es realmente un peligro en cualquier clima. Es en el ahora y aquí que el mundo necesita la ayuda de grandes maestros como Jesucristo. Jesús enseñó grandeza de carácter a sus discípulos. Con tanta grandeza dentro de él, era mucho más que un simple pastor, era el Maestro Supremo. Él no solo señaló el camino, sino que siguió adelante mostrando el camino. En tiempos de gran tensión, demostró ser más poderoso que Pilato, el gobernador de toda Judea, o Caifás, el sumo sacerdote y líder de la iglesia, el cual todos los escribas y todos los fariseos. Es cierto que por un momento tuvieron poder sobre su cuerpo y lo experimentaron y lo condenaron a la cruz, la sentencia máxima que se le podía dar a cualquiera. Pero aún así, en todo momento su mente y su espíritu les mandó. Lo arrastraron por las calles, atado como a un prisionero. Lo clavaron en una cruz en el monte. Pero él, mirándolos desde lo alto, vio su pequeñez de mente, lloró, diciendo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Un hombre que es lo suficientemente grande para perdonar es siempre más grande que el perdonado. Él es superior, es más grande que su oponente. Pedro, el discípulo, quedó muy perplejo al escuchar una de las grandes lecciones del Maestro. Él planteó la pregunta, que es la base de esta lección. Dirigiéndose a Jesús, preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mis hermanos? ¿Hasta 7 veces? Esto fue sin duda un gran gesto de su parte, pues según la ley jesuita que él conocía permitía perdonar a un hombre solo 3 veces. Esto era más del doble de lo que recomendaba la ley, por lo que Pedro creía que el Señor estaría de acuerdo con su extensión de la ley del perdón. Pero quedó aún más perplejo cuando Jesús respondió: Digo, no hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Dicho plazo podría ser indefinido, por lo que a través de la respuesta concluimos que no existen límites ni restricciones para la condonación. La cualidad del perdón debe ser infinita, así como la de la fe, la esperanza y el amor. Las enseñanzas de Jesús en referencia al poder del hombre para perdonar los pecados están, creo, por encima de toda la comprensión de todos los mandamientos, como si fuera una regla. Hay una separación entre el pecado y sus múltiples efectos. Cuando un hombre peca, si no ha enseñado a pensar que es un trabajo del ministro, o pastor, o sacerdote, que será llamado a orar por el pecador. Cuando un hombre se enferma o se estresa mental o físicamente por los efectos de sus pecados, llamamos al médico. El médico se dedica entonces a tratar o reparar el cuerpo y aliviar el sufrimiento. Esto, en el mejor de los casos, sabemos que es una medida temporal, ya que ninguna mejora o cura permanente puede tener efecto hasta que el médico y el líder religioso trabajen juntos. Jesús fue un maestro médico, porque trató el pecado y la enfermedad juntos. Cuando le trajeron a un hombre que sufría de parálisis, Jesús habló de perdonar los pecados del hombre para que fuera sanado. La gente que lo había traído y lo oyó decir esto los interrogó y dijeron: ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién más puede perdonar los pecados además de Dios? No entendían cómo él podía contar los pecados como la causa de la parálisis. Sin embargo, hay todavía hoy algunos no muy avanzados que quieren creer que tal enfermedad es causada por problemas físicos o algún desorden en el organismo, que aceptan la posibilidad de que se trate de un descuido mental o espiritual. Jesús enseñó claramente que si perdonas el pecado, el efecto de la acción del perdón será absorbido como idea natural y saludable, como la noche
es absorbida por la luz del sol. La oscuridad desaparece y la luz del día brilla sobre todos por igual. Cuando las ideas naturales y saludables llenan la mente, el cuerpo entra en las mismas condiciones. Entonces, los hombres y mujeres evolucionados que están usando este proceso para brindar sanación a través de procesos mentales y espirituales, no nos están introduciendo a nada nuevo, simplemente están usando lo que el Maestro enseñó y simplemente les están enseñando más abiertamente. Jesús enseñó que el lugar de origen de toda acción está en la mente. Dijo en pocas palabras que donde hay lujuria en el corazón, hay pecado, incluso si el hecho nunca se cometió. En otra ocasión habló del origen del pecado en la mente antes de que se cometiera el acto. ¿Por qué de adentro? Dijo, del corazón del hombre salen pensamientos de maldad, adulterio, asesinato, robo, engaño, blasfemia, soberbia, insensatez. Todas estas cosas malas vienen de adentro, donde corrompen al hombre. Los científicos han confirmado la verdad de que el cuerpo del hombre es movido por su mente, que todas sus funciones son gobernadas por los pensamientos predominantes, ya sean pensamientos subjetivos o objetivos. Aquellos que estudian el proceso mental han encontrado que todas las condiciones del cuerpo son creadas o causadas por la mente. Es bien sabido que toda la creación, en cualquier y todas sus formas, está gobernada y sujeta a una ley. Sin embargo, cuando se usa mal, al revés o se viola la ley, este error se llama pecado. Un pecado es un error. Un error es dar un paso al costado o desobedecer la ley, sea es la ley mecánica o espiritual. La corrección es el único método de corrección o apaciguamiento de la ley. Sin embargo, el arrepentimiento y el perdón son las únicas formas disponibles para cambiar y corregir el mal. Son la única manera de librar al hombre de sufrir las terribles consecuencias del error. Son el único camino que les permitirá estar de acuerdo o en armonía con la ley. El perdón de pecados significa que necesitamos olvidar, soltar y liberar ese pensamiento y persona o condición que cometió el pecado. Esto significa soltar las cosas que no deberías estar haciendo. Abandonar o soltar pensamientos o ideas erróneas es ser absorbido y liberado de los efectos del pecado. El perdón es el primer requisito que se permite al hombre estar en armonía con la ley de su ser. ¿Quién puede decir qué es esta ley? Podemos preguntar, cualquiera que estudie al hombre como un ser tanto en el sentido físico como mental conocerá la ley. Si una persona trata de aprender la ley estudiando solo las acciones físicas o los resultados del pecado, es posible que no llegue a ninguna parte. Probablemente dará vueltas en círculos y eso será inútil y fútil. Si profundiza y estudia la causa y lo que promovió el pecado, obtendrá resultados. Debe analizar el caso y buscar algo o una condición oculta, olvidada, una conmoción cerebral, por ejemplo, que pudo haber causado la enfermedad. Entonces, a menos que ese pensamiento tembloroso sea arrancado del subconsciente o de la memoria, esta condición seguirá apareciendo una y otra vez, sin importar la cantidad de medicamento que se use para combatir el dolor, como la mala hierba en el jardín. Si vas a ellos y los rompes y los tiras, cada vez aparecerán más debajo de tus ojos. Puede desaparecer por un tiempo, pero pronto vuelven a aparecer. Las malas hierbas deben ser arrancadas por completo y destruidas y eliminadas permanentemente. Un destacado médico, hablando frente a un grupo de médicos sobre este tema, de que el pensamiento es la fuente de la enfermedad, registró su última recomendación al final. Los tumores y cánceres anormales se deben a largo periodo de tristeza y ansiedad reprimidas. Otra forma de decir esto es que las enfermedades se deben a que muchos pensamientos pecaminosos son sofocados y reprimidos dentro de nuestras mentes. Si este estado es tan destructivo, sería muy sabio que nos indagáramos en nosotros mismos y nos diéramos cuenta de los efectos que nuestras emociones tienen en nuestro organismo físico. Después, buscaremos cualquier forma posible a nuestro alcance para superar, soltar y dejar ir todas las emociones que tienen un efecto debilitante y destructivo. Otro líder de psiquiatría dijo,
La gran mayoría de los casos de trastorno mental de tipo funcional se deben a un sentimiento de culpa. Hay algunos pensamientos alimentados y nutridos que necesitan ser perdonados. Por lo general, una mente enferma tiene miedo de deshacerse de ellos o de perdonarlos. Esto es natural porque si son capaces de soltar y olvidar los pensamientos temidos, ya no pueden estar mentalmente enfermos. El profesor Gate, del Laboratorio de Psicología de Washington, D.C., en un experimento probando las emociones y acciones del cuerpo, encontró algunos resultados muy interesantes. Descubrió unas 40 emociones negativas, mucho más que eso eran las buenas. De todas las malas emociones, dijo, la reacción de culpa era la peor. Esa deducción se logró gracias a un análisis químico de la transpiración del cuerpo. Se capturó y probó una pequeña porción de transpiración sobre el efecto de cada una de las malas emociones. Las emociones negativas mostraron una fuerte reacción ácida en las pruebas. Ahora, si pones un poco de ácido en tu carne, ¿sabes lo que sucederá? El ácido arderá y si se permite que continúe ardiendo, causará un gran sufrimiento y eventualmente destruirá los tejidos de su carne. Es precisamente esta reacción la que está afectando el tejido y el organismo del cuerpo cuando se permite que estos pensamientos destructivos se cobijen dentro de nosotros y generen el veneno que eventualmente nos debilita y destruye nuestro cuerpo. Un médico sabio un día recibió una llamada telefónica donde la persona le decía que ya había ido a varios médicos, hospitales, pero aún así todavía no había conseguido la cura. Fue en realidad empeorando y además del mal original estaba teniendo una condición creciente de melancolía acompañada de una tendencia al suicidio. El médico se dio cuenta de que estaba buscando una cura. Tomó la decisión de manejar el caso con la mente del cliente en mente. Él cuestionó y analizó cada pregunta cuidadosamente. Después de un tiempo se ganó la confianza de su paciente y descubrió la verdadera causa secreta de su larga enfermedad. Muchos años antes, este hombre y su hermano eran socios en una empresa y este hombre se había apropiado y perdido un dinero que por derecho le pertenecía a su hermano. Fue utilizado de una manera que su hermano no pudo encontrarlo, incluso si eso se hizo una investigación. Más tarde rompieron la sociedad y él se retiró del trabajo. Pero como dijo, nunca pudo perdonarse a sí mismo por tomar el dinero. Le gustaría devolverlo, pero no podía sin que su hermano supiera la verdad. Porque no era el miedo del castigo judicial lo que lo acosaba, sino la posibilidad de perder el afecto de su hermano. Siempre fueron inseparables y devotos. Fue por esta razón que tenía miedo de confesar su culpabilidad y hacer las paces de todos los modos. El médico le explicó que lo que había que hacer era deshacerse de su presión oculta. La única forma de hacerlo sería llamar a su hermano y contar toda la historia. El paciente, contrariamente a la sugerencia, se fue a su casa a pensar en el caso. 3 días después llamó al médico diciendo que había pasado 3 días terribles sin dormir por la noche luchando consigo mismo y que había decidido que visitaría a su hermano. Estaba en tal estado de ánimo que sabía que el trato de su hermano, al enterarse que era un ladrón, no podía ser peor que el sufrimiento por el que estaba pasando. Contó la historia a su hermano. Para su sorpresa, su hermano lo abrazó y se regocijó con él porque se lo había quitado de la cabeza. Fue un tiempo de gran alegría para ellos porque esa nube, la única nube en sus vidas, había desaparecido. El cielo volvió a estar despejado y la restauración de la salud del cliente fue milagrosa para aquellos que no entendieron lo que había hecho. Mediante el arrepentimiento y el perdón, el hombre había hecho lo que Jesús le había dicho a la mujer que había salvado de la lapidación. Sigue tu camino y no peques más. La raíz de todo dolor había sido arrancada de su memoria. Su mente estaba libre para pensar en pensamientos de salud, felicidad y alegría. Esto permitió que su cuerpo sanara rápidamente. Para muchos esto puede parecer un milagro, pero no lo es. Eso era solo una ley natural operando de una manera natural y sin restricciones. Ante tales hechos podemos comprender más profundamente por qué Jesús habló tantas veces del perdón de los pecados, conocía la ley del perdón y sabía lo vital que es en la vida de todas las personas. Cuanto más estudiemos esto, más asombrados estaremos de la sencillez y perfección de su cumplimiento.
Debemos olvidar, pues como nos dijo Salomón, un pecado olvidado es un pecado perdonado. Debemos olvidar, dejar ir algunas partes de nuestro carácter que no son ni una ganancia ni algo placentero para las personas que nos rodean. A cambio estaremos reparando la brecha donde nos equivocamos, cometiendo errores y pecados. Las malas hierbas no se acumulan con el tiempo, al contrario, aumentarán y se fortalecerán hasta acabar con todas las flores. La misma cosa sucede con nuestros pensamientos de pecado. En el jardín de nuestra memoria necesitan ser desmalezadas, cortadas y destruidos para que solo los pensamientos de salud y alegría puedan crecer. Un hombre puede tener el hábito de beber demasiado y no solo ser miserable por dentro, sino causar mucha infelicidad en su casa. Quiere vencer el hábito pecaminoso. Recibe toda la ayuda de sus amigos, de quienes lo aman para resistir las ganas de beber. Una y otra vez vence la tentación y luego cae. En repetidas ocasiones su familia lo ayuda y lo alienta y que deje de hacerlo. Finalmente llega al punto en que ya no tiene el antojo, por lo que es capaz de olvidar el deseo de beber y vence su efecto pecaminoso. Entonces se olvida no solo de un trago, sino del deseo de beber. Cuando el hombre olvida la idea que despierta el deseo y lo impulsa a las acciones físicas, entonces y solo entonces la ley del perdón lo levantará y lo liberará del efecto debilitante que eso causa. Un pecado olvidado es un pecado perdonado cuando se corrige el pensamiento o idea que conduce al pecado. James explica la verdad claramente al decir: todo hombre es tentado cuando viene a su propia concupiscencia y es tentado, habiéndose despertado de la lujuria, se hace lugar para el pecado. Dicho de manera más simple, esto significa que cada hombre, cuando tiene una idea que es incorrecta, destructiva o maligna y la mantiene en su cabeza, por lo general se convierte en un hecho. Cuando desea superar una condición pecaminosa, no debe perder el tiempo combatiendo el hecho, sino corregirlo, olvidarlo, dejarlo a un lado, perdonar la idea que lo inició. Esta es la maleza en el jardín que necesita ser arrancada de arriba, tronco y raíz, y todo debe ser completamente destruido. En otro pasaje encontramos a Jesús nuevamente repitiendo la ley con algunas explicaciones. En su discurso dijo: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esta es una proposición perfectamente razonable. Así como perdonamos a los que pecan contra nosotros, así debemos ser perdonados. Esta ley nos ha seguido a través del tiempo y hoy en día hablamos de ella como si fuera algo nuevo. La llamamos psicología moderna. La ley establece que ciertas ideas deben ser disueltas y borradas de la mente para que otras ideas o nuevas ideas de carácter diferente puedan reemplazarla. Esto también se puede explicar con el ejemplo de la botella que está llena de agua sucia y hay que vaciarla primero para luego volver a llenarla con agua limpia. Jesús habló de esto cuando dijo: no eches vino nuevo en odres viejos, para que no se pierda los odres y el vino. Por ejemplo, si tienes en mente que alguien te ha ofendido o tratado injustamente, no podrás deshacerte de tu ofensa o de tu falta de justicia mientras mantengas ese pensamiento en tu conciencia. A menudo, las personas que se quejan que no entienden claramente o no se iluminan cuando otras personas testifican. Solo necesitas buscar en tus recuerdos y encontrar la causa. Si no obtienes la comprensión que esperas, primero busque en su mente pensamientos ocultos y no perdonados que han estado al acecho fuera de su conciencia. Sus pensamientos han sido alimentados por el resentimiento que tiene contra alguien o a alguna condición. ¿Tienes la sensación de que alguien te ha despreciado? La ley dice: si no perdonamos las faltas de los que nos ofenden, tampoco nuestro Padre perdonará nuestras faltas. Creamos las condiciones en nuestras vidas a medida que respondemos a las demandas de la ley. Algunas personas preguntan si creemos en la cancelación de las deudas monetarias de quienes nos deben, o deberíamos literalmente perdonar las deudas de nuestros deudores. En el último mes, mucha gente apareció en la primera plana de los diarios porque anunciaron que habían roto todos sus cuadernos con los nombres de sus deudores. Eso eliminó la deuda. Bueno, los deudores agradecieron en voz alta por la gran generosidad
y el alma, pero volvieron a comprar de nuevo en la misma tienda, en el boutique, y le pidieron que les cobraran. En otras palabras, estaban agradecidos de haber sido liberados de sus deudas, pero no notaron ninguna diferencia aparte de que ahora podían abrir una nueva cuenta. La respuesta es, mientras creamos en la necesidad y la realidad de la deuda, esa deuda seguirá existiendo. Mientras creamos en la deuda, seguiremos endeudados y seguir acumulando todas las cargas y dolores de cabeza que vienen con ellos. El que en sus pensamientos no libera verdaderamente a todo hombre que le debe, incluso endeudarse. Si enviamos recibos a todos aquellos que nos deben, ¿nos deshacemos de las obligaciones de la deuda? No. Firmar los recibos no elimina la idea de nuestras deudas. Primero debemos borrar nuestra mente de la idea de que alguien nos debe algo. Esto nos conducirá a un nuevo ambiente donde sembraremos semillas o ideas de abundancia para quienes nos deben. Así, los que nos deben tendrán la mente fértil para tener más pensamientos de abundancia. Cuando capten el espíritu de flujo, libres del pensamiento de prosperidad, estarán felices de pagar sus deudas. Y todo lo que es nuestro por justicia nos llegará muy caro, muy caro. En otras palabras, cuando liberamos nuestra mente de todos los pensamientos de deuda y nos enfocamos más y más en la realidad de la totalidad, pronto seremos lo suficientemente fuertes para superar las dificultades y enviar pensamientos de prosperidad a quienes nos deben. A medida que se liberen de pensamientos de limitaciones y carencias, atraerán más y más sustancia con la que pueden pagar sus deudas. De esa forma, y solo de esa forma, las deudas pueden ser canceladas definitivamente. Al aplicar la ley del perdón, ambas partes involucradas serán liberadas de una conciencia de deuda a una conciencia de prosperidad y aparecerá la prosperidad y la plenitud. Todo el hombre debe en algún momento recorrer al camino del perdón. Necesitamos aprender a vivir esta ley. Debe ser importante que el maestro enseñe que no hay esperanza de perdón para el que no perdona. Solo en la medida en que perdonemos, seremos perdonados. Tenemos que hacer el primer esfuerzo. Nuestro deseo debe abrir el camino a nuestro perdón. No debemos pedir a la ley más de lo que somos capaces de extendernos a nosotros mismos y a los hermanos, a menos que vengamos de la ley al vivirla. No podemos esperar a obtener la grandeza de carácter que exige la vida. Mientras reflexionamos sobre este pensamiento, deberíamos preguntarnos si la maestra estaba mirando hacia el futuro, hacia la importancia del perdón, o la verdad es más profunda cada día. Cuando recordamos la rivalidad que reina en cada tienda o oficina, cuando vemos la envidia que divide a los vecinos, cuando observamos los celos tanto en la escuela como en el trabajo, cuando tenemos conflictos y discusiones en nuestros hogares, vemos la solemne pero sencilla, la enseñanza del perdón pegando fuerte en tu vida y en la mía. Si no podemos perdonar, debemos saber que tenemos una pequeña alma intacta. Por las enseñanzas del Maestro, estas son nuestras pruebas diarias, porque están en la escuela del perdón y estas son las lecciones de lo que se aprende en la vida.